Y ya que creamos un proyecto, ya tenemos un espacio donde poder colocar elementos apilados en capas, igual que en Photoshop, para poder ver aquí en este espacio qué es lo que estamos haciendo. Es muy similar a Photoshop. Si se fijan, tenemos un lugar donde tenemos elementos, un lugar donde vemos lo que tenemos apilado aquí en capas. En Photoshop es algo muy similar. Vamos a crear un nuevo proyecto, ok. Esto es muy pequeño. Vamos a crear un nuevo de un tamaño, por ejemplo, film y video. Por defecto, por ejemplo, aquí es de qué tamaño. Este es un estándar que tiene este tamaño y que tiene esta forma de píxel. Por ejemplo, foto. 3 por 2 pulgadas o por ejemplo tamaño de papel. Aquí tenemos medidas en pulgadas, píxeles cuadrados, cualquier tamaño, ok. Tenemos ya un espacio y ahora nosotros aquí en Photoshop tenemos estas capas, layers. Aquí lo que nosotros vayamos creando se va a ir acoplando en capas, pero todo lo que tengamos aquí va a estar ya directamente aquí en las capas. En After Effects no. Aquí nosotros podemos tener muchos elementos que no forzosamente tienen que estar aquí visibles. Por ejemplo, si yo aquí hago un doble clic en esta ventana de proyecto, que es donde tengo las composiciones, yo puedo crear, por ejemplo, otra composición. Aquí tengo la Comp 1, que ya está aquí en este espacio. Yo puedo ir aquí a composición, nueva composición, mismo tamaño, ahora es la Comp 2. Si se fijan, en un proyecto tengo varias composiciones. Es como si aquí en Photoshop tuviera un proyecto general y dentro de ese proyecto tuviera varias hojas. Dentro de cada hoja yo puedo tener varios elementos apilados. Es básicamente lo mismo aquí. Tengo un proyecto donde tengo composiciones y dentro de esas composiciones tengo elementos. Por ejemplo, vamos a regresar aquí al Comp 1. Aquí ya podemos empezar a crear cosas en After Effects. Ahora, si se fijan, aquí tenemos esta cuadrícula que significa un fondo transparente. Bueno, aquí tenemos este iconito que es que no se vea la transparencia o sí. Ahora, cuando normalmente exportamos una imagen que tiene transparencia en un formato que no acepte transparencia, bueno, la transparencia se va a reflejar como negro. Si yo exporto este cuadro o este frame en este tiempo, lo que se va a exportar es un cuadro negro si exporto como JPG. JPG no maneja transparencias. Si exporto como PNG, bueno, sí voy a exportar un cuadro transparente. Sí le digo que lo exporte con transparencia. Si quito esto, es decir, no veo la transparencia, no quiere decir que no exista la transparencia. La transparencia ahí está. Y si exporto un PNG con transparencia, todo esto que está negro se va a ver transparente. Entonces, esto es únicamente para visualización aquí en nuestro espacio. Ver la transparencia o no. Ahora, aquí en After Effects podemos generar elementos. Yo aquí no puedo crear un efecto directamente porque no hay nada. Si se fijan, aquí no hay nada. Es como si aquí en Photoshop únicamente tenemos el background, el fondo. Si yo quisiera desenfocar el fondo, pues vamos aquí a filtros, por ejemplo Blur, Gaussian Blur. No se ve nada. Si yo desenfoco aquí, pues no se ve nada porque no hay nada. Es decir, ya desenfoqué algo, pero pues no desenfoqué nada porque no hay nada. En After Effects sucede exactamente lo mismo. Solamente que aquí no podemos aplicar efectos porque no hay nada. Si se fijan, vamos aquí a efectos y todo está deshabilitado porque no hay nada a donde aplicarle un efecto. Entonces, tenemos que crear una base o un objeto para empezar a trabajarlo. Por ejemplo, yo quisiera crear un fondo. Ok, un fondo tendría que ser un elemento. Normalmente los elementos que usamos en After Effects para crear como una capa es crear sólidos. Entonces, aquí en este espacio
el espacio de la composición de la línea de tiempo, aquí hago yo clic con el botón derecho y voy aquí a crear un nuevo sólido. Esta es la base. Podemos crear un montón de cosas, sí, pero vamos a crear con la base. Crear un nuevo sólido, que sería como crear una capa de un color. Ok, aquí me dice, un sólido con qué características. Bueno, que sean exactamente las mismas que la composición. Apretamos aquí. Por defecto, siempre al crear un sólido es de acuerdo al tamaño de la composición, pero podemos apretar este botón y automáticamente nos va a ajustar el tamaño en ancho y alto, unidades píxeles, sí. Podemos inclusive ingresar ya objetos con otra unidad de medida, pero como les digo, aquí hablamos de píxeles. Las composiciones son un píxel, otro píxel, otro píxel, a diferencia de Photoshop que son tantos píxeles por pulgada. Aquí es 1920 de ancho, son 1920 píxeles, nada más, punto. No hay una resolución de cuántos píxeles por pulgada. Ahora, ¿cuál es la forma de aspecto de píxel? Cuadrado, ok. Cuando nosotros apretamos aquí este botón, todo esto se configura automáticamente para que ese sólido sea exactamente de este tamaño. ¿Cómo se va a llamar y qué color? Por defecto deberíamos usar un sólido negro, porque es fácil hacerlo transparente cuando nosotros estamos generándole algún efecto. Ahorita vamos a ver eso más a detalle. Vamos a decirle que sea negro. Ok. ¿Cómo se va a llamar? Por lo general toma el nombre del color que seleccionamos. Pero vamos a llamarlo fondo. Ok. Ya tenemos un fondo. Este botoncito, si se fijan, ya parece que no hace nada porque ya no hay una transparencia. Ahora tenemos un objeto sólido. De hecho, por eso son sólidos. Un objeto sólido aquí encima de un color. No hay ninguna transparencia. A menos de que nosotros cambiemos su tamaño, vemos cómo detrás existe la transparencia. Vamos a deshacer con Control Z. Ok, ya tenemos aquí este sólido. Sobre este sólido ya podemos trabajar. De hecho, si lo seleccionamos aquí, que sería lo mismo que en Photoshop, crear, por ejemplo, aquí una nueva capa, seleccionar esta capa, ponerle algún elemento y aplicarle algún filtro. Bueno, aquí sí ya afectaría, ¿no? Bueno, en After Effects es básicamente lo mismo. Tenemos una capa con un nombre y aquí, si se fijan, ya podemos aplicar efectos porque ya hay un objeto que lo reciba. Por ejemplo, un efecto muy sencillo para crear un fondo sería un efecto de rampa que va a crear como una rampa de color que va de un color a otro. Básicamente es crear un degradado. Entonces, en este caso, no importa que el sólido sea negro, verde, azul, rojo, amarillo, blanco, gris, no importa. El mismo efecto de rampa o degradado va a reemplazar el contenido por los colores de ese efecto. Entonces, selecciono cuál es la capa donde voy a aplicar el efecto. Y en este caso voy a efectos, voy a generar una rampa de color. Voy a generar un degradado. Entonces vamos aquí a generar y aquí tengo rampa o rampa. Tengo ya una rampa que va de negro a blanco, que es exactamente lo que el efecto me dice aquí. Ahorita no teníamos esta ventana activa. Al momento de crear un efecto, se abre solita esta ventana de control de efectos. Ahora, esta capa tiene este efecto. ¿Cuáles son las configuraciones de este efecto? Que va de negro a blanco de manera lineal. Ok. Si yo quiero crear un fondo más bien como de cielo de atardecer, bueno, en lugar de ser aquí un negro, quiero que sea, por ejemplo, un azul marino. Vemos cómo se ve en tiempo real porque tenemos este botón habilitado. Si no lo tuviéramos, no se verían los cambios en tiempo real. Vamos a decirle que sea un azul marino, ok. Y luego seleccionamos aquí este blanco, hacemos clic. Y vamos a decirle que sea un azul un poco más claro. Por ejemplo aquí. Ok. Si se fijan, el sólido es negro, pero ya está tintado
por este efecto. Entonces, con esto ya creamos un fondo. Luego, encima, por ejemplo, podríamos poner un texto. Ahora, si se fijan aquí en nuestra ventana de proyecto, tengo la comp 1, la composición 1, luego recuerden que creamos otra, la composición 2, y tenemos esta carpeta donde se van a almacenar todos los sólidos que nosotros estemos creando. Aquí podemos ver cómo tengo muchos elementos y algunos los usaré aquí en esta composición. Podemos tener objetos aquí que no estemos utilizando y no hay ningún problema. Ahora, un objeto que sea propio de After Effects, por ejemplo, podría ser un sólido, pero ese sólido lo genera aquí en una carpeta de sólidos como un objeto que puede ser reutilizado. Por ejemplo, aquí en la comp 2 yo arrastro este para acá y tenemos nuestro sólido negro. Recuerden que creamos un sólido negro. Bueno, aquí está. Vamos a quitarlo. Vamos a regresar a la comp 1. Aquí está mi sólido negro y aquí está el efecto al cual le aplicamos. Así se ve. Ahora, hay elementos que no se quedan aquí guardados. Por ejemplo, un texto. Se le conocería como una capa sintética, que sería una capa creada o generada por After Effects, que no es un elemento que podemos reutilizar. Por ejemplo, vamos aquí a la T, que nos está indicando que aquí vamos a crear un texto. Vemos como automáticamente se abren aquí unos paneles. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de la interfase. Pero After Effects trata de facilitarnos el trabajo. Cuando apretamos aquí la T, se abren los paneles que tienen que ver con carácter y con lo que sería el alineado. Si se fijan aquí, el puntero cambia. Y por ejemplo, si yo hago clic aquí, ya puedo empezar a escribir. Ahí está el cursor. Por ejemplo, vamos a escribir noche. El texto o el tipo de letra o la fuente que se utiliza aquí es la última que utilizamos de acuerdo a las características que nosotros hayamos ocupado. Por ejemplo, yo la última fuente que utilicé fue esta, Gabriola, tipo regular, en este tamaño, con este color. Entonces, regreso aquí a mi herramienta de flecha. Puedo mover este objeto y si se fijan ya se creó otra capa. Entonces tenemos el fondo, se selecciona el fondo. Tenemos nuestro texto que normalmente se llama de acuerdo al texto que nosotros escribamos aquí en esta capa de texto. Si se fijan, ese elemento no se creó aquí. Es un elemento creado al vuelo por After Effects. Cuando se guarda el proyecto, se guarda todo exactamente como lo dejamos, así se guarda. Pero no es un elemento que podamos reutilizar tan fácilmente. Por ejemplo, aquí en la comp 2 yo no puedo traer ese texto. ¿Puedo copiar y pegar? Sí, por ejemplo, selecciono este, voy a editar, copiar, voy aquí a la comp 2, selecciono aquí, voy a editar, pegar, vamos a quitar la transparencia y vemos cómo aquí está nuestro texto. ¿Podemos copiar y pegar? Sí, pero no se genera el contenido aquí en nuestra ventana de proyecto, porque no es un elemento que se genere de ese tipo, es un elemento que se genera al vuelo. Vamos aquí a la comp 1. Y aquí seleccionamos nuestro texto y podemos modificar aquí en esta ventana. De hecho, si se fijan aquí estoy modificando la interfase y se ajusta de acuerdo a los cambios que nosotros hagamos. Bueno, ahorita en el siguiente video vamos a ver un poco lo que es la manipulación de texto y lo que es el manejo de la interfase para que aprendan a acomodar su espacio de trabajo de acuerdo a lo que quieran trabajar, porque After Effects tiene varios espacios de trabajo de acuerdo a lo que estemos haciendo. Eso vamos a verlo en el siguiente video.